Muy bien, vamos a dar la bienvenida a aquellos que están aquí en el culto y a aquellos que están por Zoom mirándonos y también a los que después lo ven por YouTube. Para comenzar el culto de hoy, vamos a comenzar orando y también leyendo un pasaje en la Escritura, dando los anuncios y teniendo un hermoso culto como tenemos cada domingo. Así que vamos a orar y poner todo esto en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos. Gracias porque a pesar de la adversidad, a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones, tú nos permites, Señor, tener el local abierto y poder congregarnos y disfrutar los unos de los otros con las medidas, Señor, con las cosas que hay que hacer, pero por lo menos vernos y compartir. Gracias porque podemos estar juntos. Oramos, Señor, también para que tú tomes el control de esta reunión, de este culto, y que todo lo que hagamos, lo que se diga, lo que se haga, sea para tu gloria, Señor. Si hay algo que buscamos es exaltarte, ponerte en alto y que tú seas el Rey, Señor y Dios de todos y de todos nosotros. Padre, te damos gracias, te pedimos tu guía y tu dirección y oramos por aquellos que están de camino, aquellos que no han podido venir y aquellos que están en casa, Señor. Bendícelos grandemente, ayúdanos, Señor, a todos a poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer un pasaje en la Escritura, después vamos a ver los anuncios y demás. Y dice Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y si hay algo que buscamos es la bendición de Jehová, la bendición de Dios. Y qué bueno es, como dice aquí, qué bueno, pero no solo bueno, sino delicioso. Bueno puede ser algo beneficioso, pero delicioso es algo agradable. Lo bueno no siempre es agradable. No sé a cuántos les toca a veces tomar algunos medicamentos que no son muy ricos, pero son buenos. Pero cuando es delicioso es algo que te apetece. Y aquí dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos, pero pone una condición, en la armonía. Y es lo que queremos, estar en armonías, estar bien los unos con los otros. Y qué mejor para estar en armonía que estar en armonía con Dios, en primer lugar, para que nuestro corazón también esté en armonía entre nosotros. Así que me encanta este salmo, me encanta porque Dios envía bendición y también vida eterna allí donde habitan juntos en armonía. Ahora, esto de habitar juntos a veces es más complicado por el tema también de la pandemia que estamos viviendo, pero no tienes que robarnos el privilegio de poder compartir y estar juntos. Quiero dar los anuncios también en esta mañana, y uno de los anuncios, y es muy importante, como podemos ver, es el tema del aforo. Solamente tenemos 30 plazas, ¿vale? Porque por el tema de distancia, de seguridad y demás. Entonces, tenemos a un hermano, Juan Camilo, que está llevando el tema de las plazas. El que tiene retorno ahí. El que quiere venir el domingo al culto tiene que anotarse con Juan Camilo, tiene que mandarle un mensaje o llamarle, y el lunes se abre el aforo para poder completarlo. Ahora, también vemos que a veces se apuntan y luego se borran. Cuando se borran por distintas circunstancias, por ejemplo, hoy mi esposa se ha borrado del aforo porque se sentía malita, es bueno que avisemos para poder buscar a otros hermanos que quieren venir, pero que avisemos con tiempo, salvo que nos agarre un imprevisto. Así podemos tener siempre el aforo lleno, ya que hay hermanos que quieren venir y otros que no pueden venir porque cuando llaman ya están llenos. Entonces vamos a ser diligentes con esto de comunicar a Juan, a aquellos que quieran venir los domingos para estar aquí, y también vamos a pedir de que hagamos como estábamos haciendo con una lista de espera. O sea, si estás dispuesto a venir y te quedaste sin aforo, para poder llamarte y decirte, mira, hay lugar porque tal persona no pudo venir. Hoy, con el tema de que se abrieron las comunidades, personas salieron, otros fueron a visitar a familiares, unos para aquí, otros para allá y otros enfermos, y vemos que lo que nos sucede es esto, que a veces a último momento no pueden venir. Entonces, si tenemos esa lista, podemos manejarlo. Así que apuntaros con Juan, ¿vale? Y si te quedas fuera, no pasa nada, te quedas en la lista de espera y si puedes, se te va a avisar para que puedas venir. Así siempre tenemos el aforo lleno. Eso es importantísimo. Segundo, mañana, día lunes, tenemos nuestra reunión de hombres. Va a ser por Zoom. Es el último capítulo del libro Callados, que estamos haciendo. Y la verdad que está siendo de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición todo este tiempo. No se terminan las reuniones de hombres, se termina este libro de estudio, después tendremos otro.
pero os invitamos a que todos los hombres puedan conectarse, va a ser por Zoom, mañana a las 8 para esta reunión. En caso de que podamos, como hacemos siempre en algunos, nos juntamos en pequeños grupos, sin pasar el aforo, en distintas casas y nos conectamos juntos para poder tener un tiempo de comunión también, ya que es bueno estar juntos y en armonía. Entonces vamos a organizarnos los hombres para poder estar juntos en grupos de 2, 3 por casa y poder disfrutar de nuestra reunión de hombres mañana a las 20 por Zoom. Martes, 19 horas, tenemos una reunión de oración que está siendo de mucha bendición. ¿Vale? Esta reunión de oración surge de la necesidad de la iglesia de orar cuando estaba toda la pandemia y que no nos reuníamos y estábamos en casa y abrimos un Zoom para orar, no sabíamos cómo iba a funcionar y la verdad que es un tiempo precioso de oración. Es un versículo cortito, una meditación y después tenemos un tiempo de oración y está siendo de mucha bendición ver los hermanos compartir y poder orar los unos por los otros. Jueves, 19 horas, tenemos nuestro estudio de Apocalipsis. Ya estamos casi acabando el libro, después de un estudio del libro y de aprender tantas cosas de este libro precioso. Y después tenemos el tiempo de oración, esa reunión de estudio bíblico y oración. El sábado a las 4:30 se van a juntar los adolescentes. Estar atento al grupo porque todavía no sabemos si va a ser presencial o por Zoom. Yo no voy a poder estar, pero lo vamos a decidir con los líderes y si puede ser presencial, estarán presencial. Ayer estuvimos en el parque y pasamos un buen tiempo juntos y también aprendiendo de la palabra de Dios. Y a las 19:30 tenéis la reunión, 7 en punto, 19 horas, tenéis la reunión de jóvenes mayores. No sé si va a ser presencial o por Zoom, por ahora. Siguen por Zoom, pero tenemos la reunión de jóvenes mayores a las 19 horas, que también están estudiando unos temas apasionantes, entreverado con los libros de los jueces y trabajando allí todas las cosas que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, un tiempo precioso. Y el domingo, 10:30, nuestra escuela dominical, hasta las 11:30 y a las 12 el culto. Así que los esperamos aquí también para el culto y ahí sí, como es presencial, tenéis que apuntaros. Nuevamente lo digo, apuntaros con Juan Camilo para tener todas las cosas en regla. Tenemos personas que nos visitan, ¿verdad? ¿Por primera vez? No, segunda creo que es, ¿verdad? Tercera vez. Ya vienen por tercera vez y es una bendición tenerlas. Es Tirsa y Karin. Así que le damos la bienvenida también y esperamos que disfruten con nosotros y poder seguirla teniendo con nosotros aquí en la iglesia. Y también damos la bienvenida a alguno que nos escuche por primera vez, ya sea por Zoom o por YouTube, para poder estar juntos. Así que vamos a comenzar nuestro tiempo, vamos a pedir que pase el grupo de alabanza para tener un tiempo de cantos y luego también nuestra predicación. Bueno, buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Hola, ¿se escucha, verdad? Sí. Vale, también saludarles a los hermanos que están por el Zoom. Que Dios les siga bendiciendo. Y en esta mañana pues vamos a empezar con la alabanza. Primero voy a leer un versículo que va correspondido para la alabanza que vamos a cantar primero. Está en Salmos 28:7, donde dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Le podemos dar la honra y la gloria con nuestras alabanzas, amén, con nuestras palmas que vamos a cantar, es la única razón de mi adoración, amén. Único motivo para vivir.
poderoso. Y ahora vamos a cantar una alabanza donde demuestra su amor tan grande que Dios dio por nosotros. Estaba viendo en el versículo San Juan 3:16, sé que muchos se lo saben, ¿verdad? Por cuanto San Juan 3:16, ¿sí? ¿Quién sabe ese versículo, hermano? Eso es. Y esta alabanza que vamos a cantar trata de eso, ¿no? Que dio su vida por nosotros, que nos dio un amor sin condición también, porque no pidió nada a cambio más que nosotros le dáramos su corazón. Amén. Vamos a cantar. Sin condición. Voy a leer un versículo más en el Salmos. Hermanos, disculparán que mi garganta está un poquito mucho afónica y estoy no puedo, pero bueno, que todo sea para el Señor. Amén. Voy a leer en Salmos 84:10, donde dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Dice que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos también, ¿no? Vamos a cantar esta alabanza para darle la gloria. Luz
Bueno, vamos a pedir para que recoja la ofrenda la hermana Rosita. Y vamos a orar por la ofrenda y luego seguimos con una alabanza. Bueno, vamos a orar por la ofrenda. Padre bueno, Señor, te agradecemos, Dios mío, una vez más. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de tener, Señor, que estar aquí cantándote, Señor, y así mismo te vamos a ofrendar, Señor Jesús, un momento, Señor, que tenemos que privilegio de dar, los que podemos, Señor, y los que no, Señor, sé tú quien esté ayudando y bendiciendo con las ofrendas, Padre. Sé tú, Señor, quien esté controlando y ayudando para administrar todo el dinero, Señor, que se recoja para tu obra, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos con una alabanza más. Y...
Y ahora vamos a tener el tiempo de la predicación y para ello se ha preparado nuestro hermano Jesús, que hoy va a estar con nosotros compartiendo la palabra. Así que mientras se termina de acomodar por los detalles técnicos del micrófono, vamos a orar para que sea Dios realmente quien nos hable a través de Jesús en esta mañana. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias porque ella tiene poder, y poder para salvar, poder para cambiar, poder para enseñarnos a mejorar nuestras vidas, Señor. Y si hay algo que queremos es que nos enseñes más de ti en esta mañana, más de tu voluntad, más de lo que tenemos que hacer y dejar de hacer, porque queremos agradarte. Usa a tu siervo, Señor, en esta mañana para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y desafiarnos. Gracias por la vida de Jesús, gracias por la preparación de este mensaje, gracias por hablarle a Él primero para que Él pueda transmitirnos este mensaje a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Aló, sí, se escucha. Fuera mascarilla. Qué bien se siente. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. El Señor me ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí, poder tener un mensaje con ustedes. Y de verdad que me gozaba ahí escuchando cuán hermoso su nombre es. Bella alabanza, ¿no? Y hoy hablábamos en la escuela dominical acerca del tiempo. El tiempo es indispensable para todos, ¿no? Quería compartir con ustedes un testimonio que a lo mejor tiene que ver con tiempo y a lo mejor tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Ustedes sacarán sus cuentas, ¿no? El tiempo, hay tiempos difíciles, ¿no? Estos días hemos visto lo que está pasando en la faja de Gaza y de Israel. Y no vengo a hablarles aquí de profecía, ni mucho menos, porque es un tema bien delicado, ¿no? Pero había un compañero, un amigo que me mandó un mensaje, me preguntó, me dice, Jesús, tú que conoces un poco de la Biblia, oye, cuéntame de esto. Le mandaba un mensaje de vuelta y le decía, ¿cómo está tu corazón con el Señor? Me respondió que estaba apartado del Señor. Y le dije, no voy a perder mi tiempo explicándote los acontecimientos que vienen, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él lo hará conforme a su voluntad. No quiero que te vayas de esta tierra a una eternidad sin Cristo, pero lleno de conocimiento. Quiero que hoy hablarte del Señor y que puedas arrepentirte y puedas venir y pasar una eternidad con Cristo, por lo que resta. Y lo digo porque estos tiempos la gente tiene comezón de oír, quiere escuchar cosas fantásticas siempre. Quiere escuchar las grandes profecías de la Biblia. Quiere escuchar, pero no es tan pendiente de estar en lo más sencillo que tiene la Biblia, estar a cuentas con el Señor. Y podemos estar perdiendo el tiempo y yéndonos a una eternidad sin Cristo, pero muy lleno de conocimiento. Entonces quería compartir eso con ustedes porque hoy hablábamos del tiempo y este es tiempo para predicar el Evangelio. Este es tiempo para hablar del perdón de Dios. Este es tiempo para hablar a la iglesia y fuera de la iglesia, a tiempo y fuera de tiempo, hablar de Jesucristo, de que Él nos perdonó primero, que el perdón es lo importante que tenemos y sabemos que podemos atesorar. Con ello ganamos la salvación, ¿no? Yo quiero que usted se ponga de pie hoy, que podamos tener, sé que ya el pastor oró, pero quería orar. Y primeramente, inclusive a los que están por Zoom, un saludo, quería decirles que pongamos nuestros rostros inclinados y que le pidamos al Señor realmente que nos guíe y le pidamos al Señor que realmente nuestro corazón esté dispuesto a ser hoy edificados, que realmente no estemos aquí en presencia y en espíritu lejos de la casa de Dios, sino que podamos estar aquí y que el Señor nos permita tener la actitud correcta, la actitud de adoradores en espíritu y en verdad. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy nos permite una vez más reunirnos.
nos permite una vez más estar en tu presencia, de haber escuchado sobre el tiempo, y sabemos que estos tiempos son tiempos que muestran tu poder y tu grandeza, Señor. Haznos, Señor, diligentes y no nos hagas perder el tiempo cada día. Permite que podamos llevar tu evangelio en todo momento y en todo lugar, y que tu perdón esté a la puerta de cada uno de aquellos que están fuera de tu redil, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y esperamos que este mensaje sea de edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que quería hablar porque durante toda la semana, pueden sentarse. Durante toda la semana, los últimos 10 días, estaba preparando un material porque me tocaba dar este mensaje. Y durante todo este tiempo, el Señor no quería que preparara de otra cosa, sino hablar del perdón. Y mira que le he oído hablar de este tema, porque siempre he dicho que lo primero, que aquel que le toca hablar aquí, muchas veces no somos eruditos en el tema. Muchas veces el Señor nos pone a hablar de estos temas porque somos los que más nos falta o carecemos de esta virtud. Y el Señor nos pone allí para que aprendamos, para que lo llevemos y para que también podamos edificarnos y edificar a otros. Entonces, cuando le iba a poner título a este mensaje, decía, ¿qué nombre le pongo? Un nombre sensacional que todos puedan entender y digan, wow, el hermano, ¿cómo sabe del perdón? No. Decidí ponerle aprendiendo a perdonar. Y era lo que el Señor me dijo durante toda la preparación del mensaje, aprendiendo a perdonar. Debes aprender a perdonar. ¿Sabían que un 68% de las personas, según el último estudio del Centro Internacional de Psicología, sufren de amargura o en algún área de su vida? Miren el porcentaje, 68% arroja esta institución. O sea, que estamos diciendo de que de cada 10 personas que estamos aquí, posiblemente 7 en algún área de nuestras vidas estemos amargados. El estudio no decía si eran cristianos o no, simplemente daba 68% de la población. Este mismo centro, el Centro Internacional de Psicología, publicó este estudio cuyo eslogan era, y voy a citar, la persona que no está en paz consigo mismo estará en guerra con todo el mundo. Ese era el eslogan de este estudio. Y es que estar amargado o resentido te hace ver al mundo desde una óptica equivocada. Normalmente estar amargado o resentido nubla tu visión y oprime tu corazón. Y cuando digo oprime tu corazón es porque cuando hablamos de resentido, podemos definir el resentimiento como una cantidad de sentimientos apilados unos sobre otros, pero son sentimientos negativos, porque nosotros en nuestras relaciones interpersonales normalmente nos cuesta mucho expresar los sentimientos negativos y muchas veces hasta por no herir a otro, nos los callamos y como dicen en mi tierra, nos los tragamos. Y eso lo vamos guardando en el corazón y eso con el tiempo va formando lo que la Biblia se conoce como raíces de amargura. ¿Vale? Entonces, muchas veces lo hacemos porque ustedes saben que a diferencia de los sentimientos positivos, cuando nosotros tenemos, decía el pastor que hay tiempo de reír, tiempo de abrazar. Cuando queremos abrazar, abrazamos. Nada nos impide. Cuando queremos reír, reímos. Cuando queremos compartir algo bueno, lo compartimos y nos gozamos en ello. Es fácil dar una sonrisa. Es fácil decir una buena noticia. Pero cuán difícil es cuando tenemos cosas que están oprimiendo nuestro corazón o cuando realmente somos heridos por cualquier cosa y esa herida con el tiempo nos trae a nuestro corazón odio, ira y dolor. A veces es difícil ser heridos, pero sin querer somos heridos. Es más, sin querer herimos a otros. A veces mi propia actitud puede herir a otros sin ni siquiera saberlo. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿no? Ahora, este conjunto de
de sentimientos apilados, con el tiempo van oprimiendo tu corazón. Y esto es lo que llaman en la Biblia, o este cúmulo de sentimientos negativos lo llamamos raíces de amargura. Vayamos a Hebreos 12:15. Les voy a invitar a que abran sus Biblias y que tengan la oportunidad de acompañarme en la lectura de Hebreos 12:15. ¿Vale? Este versículo dice, mirad bien. ¿Todos lo tienen? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Y este capítulo 12, si ustedes leen el capítulo 12 de Hebreos, habla de disciplina en la iglesia, habla de perdón y habla de cómo estos dos elementos, disciplina y perdón, no están reñidos entre sí, sino que cohabitan en una expresión de amor, que es una extensión del amor de Dios para nosotros. Y esto lo digo porque muchas veces cuando hablamos de disciplina, siempre pensamos que es castigo. Pero la palabra de Dios dice que al que Dios ama, castiga. Pero lo hace por amor, lo hace para evitar que tú puedas apilar estos sentimientos negativos y puedas crear raíces de amargura en tu corazón. Y fíjense lo que dice el texto. Fíjense lo que dice el texto. Dice, comienza el texto diciendo, mirad bien. Y esto hay un verbo ahí en infinitivo, ¿no? Que implica una advertencia que prácticamente está haciendo el versículo. Y fíjense que él dice, está advirtiendo, mirad bien. ¿Por qué mirad bien? ¿Quién ha visto un árbol o una... ¿Quién puede saber de qué tamaño son las raíces de un árbol? Nada, ¿no? Es difícil saberlo, porque los árboles, normalmente las raíces están bajo tierra. Solo vemos lo que sale. Pero hay árboles que tienen raíces muy grandes y a lo mejor el árbol es chiquitito. Entonces no podemos saber lo que no vemos. Entonces la palabra de Dios dice, mirad bien, porque es que lo que les estoy diciendo, las raíces de amargura no las vas a ver ahí sobre la mesa. Hay que fijarse, aún se esconde de nuestra propia mirada. A veces tenemos raíces de amargura o estamos amargados y ni nosotros mismos lo sabemos. Hemos sido heridos, no dejamos pasar, estamos totalmente tocados, pero ni nosotros mismos lo sabemos o simplemente nos hacemos la vista gorda, miramos al lado contrario. Pero esto va socavando nuestra vida espiritual. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el tiempo en el que usted está molesto por algo, usted le cuesta orar, le cuesta acercarse a la palabra, te separa de tu intimidad con el Señor. Miren que yo no estoy diciendo que usted va a perder la salvación, porque soy de los que piensan que el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto y fue total. Y si usted realmente entregó su corazón a Cristo, usted tenga la certeza de que usted es salvo. Estoy hablando de tu intimidad con el Señor. Se ve socavada cuando tú tienes esta cantidad de sentimientos encontrados, ¿no? Ese versículo es una invitación a ir con cuidado, a ser minucioso, a revisarte tú mismo. Por eso es que el evangelio no es como predica la gente por allí. Conócete a ti mismo. Vete a ti mismo. No, el evangelio es conóceme tú, oh Dios, porque yo no quiero conocerme. Muchas veces nos hacemos la vista gorda y no nos evaluamos a nosotros mismos. Somos fácil para juzgar al otro, pero no me juzgo a mí mismo. Entonces el evangelio dice, evalúame tú, Señor. Salmo 139. Entonces, eso es realmente lo que dice el evangelio. Pero miren lo que continúa diciendo el texto. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, ¿no? Y no sé si tengo una diapositiva más así. Pásala, por favor. Alguno deje de alcanzar la gracia. Y recuerden que les había dicho que esta amargura, este resentimiento es un conjunto de sentimientos negativos apilados uno sobre otro que van
oprimiendo el corazón. Y cuando vemos, miren cómo está ese corazón, con raíces a todos lados y prácticamente oprimido. Y cuando escucho esto, simplemente viene a mi mente en este versículo, vuelvo y no tiene que ver con la gracia de Dios. Dice que deje de alcanzar la gracia de Dios. Es aquellas personas que tienen un corazón tan oprimido, está tan oprimido, tan lleno de raíces, que ni aún el amor de Dios es capaz de penetrarlo, aquello que llamamos endurecimiento del corazón. Están llenos de odio. Entonces, esta dice, no deje de alcanzar la gracia, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados, dice, y por ella sean los demás contaminados, todo lo que está. Yo no sé, pero yo no quiero desarrollar esta idea, la idea de la raíz de la amargura o aquellos que dejen de alcanzar la gracia, porque no es lo que estoy fijado, pero quiero hacerles ver que tiene que ver con el hecho de que tu corazón está tan lleno de odio que no dejas espacio ni siquiera para el amor de Dios. ¿Vale? Entonces dice, solo quiero decirles que un corazón lleno de raíces es un corazón así como está ese. Un corazón que no tiene cabida al amor muchas veces. No alcanzará la gracia, es la máxima expresión del amor de Dios. Y como está tan lleno de raíces, el amor de Dios no tiene ni siquiera cabida ahí. Luego dice, y brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. ¿Ustedes alguna vez han ido a un río o a un lago y han puesto una gota de aceite sobre el agua? Se esparce con una rapidez impresionante y una gota de aceite puede contaminar una gran extensión de agua. Eso es lo que pasa y contamina el agua. Y así también es la amargura. La amargura no solo nos daña a nosotros, sino que también daña a los que están a nuestro alrededor. Miren, la semana pasada tuvimos la oportunidad de dar la escuela dominical y hablábamos un poco de ciencia. Hablábamos de la creación del mundo y les decía que la ciencia y la Biblia no pueden estar contrapuestas. Lo que pasa es que los científicos siempre han tratado de demostrar que Dios no existe, no de la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque todo está especificado en la Biblia. Desde ese primer versículo que le decimos, Dios creó los cielos y la tierra, y desde allí hay un creador, un diseñador, y ese era Dios. Pero en este caso, en la amargura, en el resentimiento, es uno de los pocos casos donde la ciencia, la psicología y la religión coinciden. Todos están totalmente de acuerdo de que la amargura es uno de los sentimientos tóxicos más perjudiciales para el ser humano y para la salud. Y todos coinciden en que solo puede ser sanada o solo puede ser curada con el perdón. Todos, nadie difiere en esto. Ahí conseguimos el punto de fusión entre la psicología, la ciencia y la religión. La palabra que utiliza en el hebreo, en ese versículo de Hebreos 12:15, para definir amargura es la palabra pilcria, se llama. Y se define, desde el hebreo, se define como una raíz amarga que produce un fruto amargo. Comienza en nuestro corazón y produce, miren, comienza produciendo emociones amargas, pensamientos amargos, palabras amargas y termina con acciones amargas a lo que más queremos. Es esa gota de aceite puesta en el agua que va absorbiéndolo todo. Así es la amargura. Y no nos damos cuenta. Y hay gente que se centra tanto en el dolor que ha sentido por ser heridos, que entonces eso empieza a formar parte de su carácter. Entonces empezamos a ver personas cuando llegan y dicen, ahí viene el amargado, ahí viene el egoísta, o ahí viene la persona envidiosa, porque ya su carácter denota, su corazón está tan lleno de raíces que su carácter ya lo denota.
Estas emociones empiezan a brotar y empiezan a salir. Entonces ya no solo es una raíz que está bajo la tierra, sino que empieza entonces a crecer fuera de ella. ¿Vale? El texto dice que por esto muchos pueden ser contaminados y muchas veces herimos a los que están más cercanos de nosotros, a nuestros familiares. Y como les decía, es la amargura una de las emociones tóxicas más dañinas que existen. Y muchas veces no lo vemos, pero estamos dañando a otros sin querer. Ahora, cuando uno tiene la oportunidad de perdonar, uno se libera de esto. Es una liberación, es increíble aprender a hacerlo, pero eso solo se logra perdonando. Y por eso era que, como no soy un erudito en el perdón, porque también fallo en el perdón, aunque yo falle en el perdón y les esté hablando de esto no incumple la regla que pauta la Biblia de que el perdón debe ser para el cristiano el día a día. Porque cuando Pedro hablaba y les preguntaba, Señor, ¿puedo perdonar 7 veces a mi hermano? ¿Qué le decía el Señor? No, Pedro, no es 7. Y eso que Pedro había sido benevolente. Porque en aquel tiempo, ¿qué decía la ley? La ley decía que debías perdonar máximo 3 veces y después de eso estabas en tu derecho de odiar a esa persona. Ya le habías perdonado una, le habías perdonado 2, la tercera no te la paso. Estás en tu derecho de odiarle. Y Pedro dijo, no, yo voy a ser de corazón noble, voy a darle el doble y como dicen allá en mi tierra, dicen, y de ñapa les voy a regalar una, ¿sabe? Un plus allí. Y dice, ¿le puedo dar 7 veces? Y el Señor le dice, no, 70 veces 7. Y yo me imagino que Pedro, hizo su cuenta y dice 490. Y entonces el Señor le diría, no, Pedro, eso era un número simbólico. Perdona hasta que ya no puedas más, hasta que puedas perdonar. Todo lo que puedas perdonar. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces no tenemos relaciones entre nosotros a diario. Pero nosotros vemos los estados y vemos el Facebook y vemos las fotos que se publican y que tanto verlo, entonces uno ya, oye, mira, sé que Diego se fue a pescar, tuvo de aniversario con su esposa, ¿sabe? Uno termina de tanto mirarlo, termina empatizando. Y parece que conocieras a la persona de toda la vida. Cuando la ves, le digo, oye, Rosa, ¿cómo le fue por allá con Marco, que se fueron de viaje? Yo ni sabía, ni me contó esto. Pero me lo dijo el Facebook. Y como estoy pendiente, o su estado, y como estoy pendiente de lo que le gusta y de lo que hace, entonces termino empatizando con ellas. Entonces, así es el perdón. El perdón, el Señor le dice, perdona 70 veces 7, o sea, perdona hasta que haya empatía en ti, hasta que tu dolor llegue a ser ponerse en el lugar del otro. ¿A qué no importa? Es que el perdón, mire, muchas veces le ponemos muchos condicionantes al perdón. Yo a él no le perdono hasta que vea un cambio en él. Y cuando digo eso me pregunto, ¿y el Señor cómo me perdonó a mí? Vayamos un momento a Colosenses 13, que me vino ese versículo a la memoria. Colosenses 3, verso 13, por favor. Y dice así, soportándonos los unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y cuando yo leo este texto, inmediatamente viene una pregunta a mi mente. ¿Y cómo me perdonó Cristo? ¿Y usted sabe cuál es la respuesta? Inmerecidamente. No merecía ser perdonado. Sin embargo, me perdonó. Por eso les dije que este texto o este mensaje de hoy se llama Aprendiendo a Perdonar. Pero a todas estas, ¿qué es el perdón? Porque es bonito saber qué es perdonar, pero le pregunto, ¿sabemos qué es el perdón? Voy a dar la primera, voy a dar unas cuantas que el Señor dejó en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes.
de lo que creo que es el perdón. Porque a lo mejor el perdón tiene una magnitud tan grande que a lo mejor ustedes podrán añadir más cita a esto, ¿no? Pero les voy a compartir lo que el Señor puso en mi vida. Perdonar es dejar pasar una ofensa. Y muchos me dirán ahorita, o sea, hermano, yo voy a dejar que todo el mundo venga y me pisotee. No es de lo que estoy hablando, no es lo que he dicho. Miren que dejar pasar una ofensa no es darle licencia a las personas para que te ofendan. No, no es eso. Y les voy a pedir que ahorita vamos a leer el libro de Proverbios 19:11. Pero antes de eso les voy a decir que hay un estudio que afirma que somos el 10% de lo que nos sucede y el 90% de cómo reaccionamos a ello. El estudio dice que somos 10% de lo que vivimos, ¿no? Pero somos 90% de cómo reaccionamos. Entonces aquí donde entra esto de dejar pasar. Tú tendrás muchas personas que te herirán. A lo mejor te heriré en algún momento. A lo mejor tu pastor te fallará. A lo mejor te fallará tu familia. A lo mejor te fallarán tus hermanos. A lo mejor tendrás, cualquiera persona te podrá fallar y podrá causar una herida en ti. La pregunta es cómo reaccionamos ante eso. Eso pasará. Pero el 90% es cómo reaccionamos. Y esa es la diferencia entre estar amargados o liberarnos del perdón. Y yo les voy a leer aquí para ilustrar un poco lo que les digo esto de pasar una ofensa. Voy a leer lo que dice Proverbios 19:11. Miren lo que dice. La cordura del hombre detiene su furor. Ser cuerdo defiende esa furia que va de mí cuando me ofendan, ¿sí? Y su honra, o sea, lo que lo exalta es pasar por alto una ofensa. Lo que exalta al hombre es pasar por alto una ofensa. Eso es lo que hace el hombre grande delante de los demás. El Señor lo decía. Te dieron en la mejilla, por la otra. Y miren que el Señor no le estaba diciendo que fueras el cristiano tonto al que todo el mundo puede pegarle. Es que muchas veces cuando ustedes leen ese texto, al final decía que ellos mismos serán humillados. Y en aquel tiempo, cuando tú golpeabas, por ejemplo, si eras un rey y le pegabas a alguien, siempre para demostrar poder ante el pueblo, golpeabas de izquierda a derecha, ¿vale? Tenían unos anillos y golpeaban de izquierda a derecha. Y esto implicaba ante el pueblo un hombre con poderío. Pero si estabas de rodilla ahí y ponías la otra mejilla, este rey se sentía retado. ¿Y ustedes saben qué hacía? Pegaba de vuelta. Y pegar de vuelta en aquel tiempo implicaba debilidad. Y esa debilidad humillaba inclusive al de más alto rango. Entonces el Señor no solo te decía que pusieras la otra mejilla por querer, sino que su propia autoexaltación, su propio orgullo le iba a humillar. No te decía rétalo, te decía pon la otra mejilla porque él mismo será humillado. Dice otra versión que la discreción del hombre le hace lento para la ira. Y su gloria, lo que lo exalta, es pasar por alto una ofensa. Entonces vemos cómo perdonar, la primera, tenemos uno, ¿no? La primera es, perdonar es dejar pasar una ofensa, ¿vale? Era lo que quería compartir. Pero también perdonar es renunciar al derecho que tienes de vengarte. Y miren que lo voy a repetir. Es renunciar al derecho que tienes de vengarte. Muchas veces cuando te hieren, tú tienes el derecho a herir, ¿o no es así? Pero miren lo que dice aquí. Es renunciar al derecho que tienes de vengarte. Es renunciar a ese deseo implacable de hacer justicia. Ese deseo en que tu ofensor sufra lo mismo que tú sufriste. Y miren que esto se escapa de la gracia. Es lo opuesto a la gracia. Miren mira, tratar de hacer justicia por tus propias manos o que esta persona sufra lo mismo que estás sufriendo cuando eres herido,
es simplemente una versión actualizada de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿O no es así? Ahora, el Señor vino a abrogar esta ley. Claro que vino a abrogar esta ley, porque nosotros estamos llamados a ser la comunidad del perdón. Somos la iglesia de Cristo. Estamos llamados a dejar a un lado ese derecho que tenemos de vengarnos. No aplicar el ojo por el ojo y el diente por diente. No seguir en la ley del talión. Y eso es lo que Jesús quiere en tu vida. Que podamos perdonar y mostrarles al mundo de que eres perdonado. Mire, una de las cosas más difíciles que hay es perdonar. Y se los digo en lo personal. Por eso les digo que estoy aprendiendo a hacerlo. No soy un erudito en esto. No les hablo porque mañana alguien dirá, hermano, pero yo te he visto que has ofendido. Sí, pero eso no cambia las reglas de juego. El que yo cometa un error no cambia las reglas de juego. Otra cosa es que renunciar es perdonar. Perdonar es dejar ir el dolor que te causó esa herida. ¿Saben? Cuando nosotros entendemos que fuimos perdonados por Dios, eso es como un bálsamo en nuestras heridas. Es saber de que nosotros no perdonamos porque queremos, sino porque también fuimos perdonados inmerecidamente. Y no digo que no tengas que lidiar de verdad con el dolor, pero perdonar es tu decisión. 90% de lo que hacemos, 90% de nuestra vida representa cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. ¿Cómo reaccionas cuando te hieren? ¿Es fácil perdonar para ti? Y miren que para darle un poco de contexto a esto, voy a decirles que vayamos al libro de Job, capítulo 11, verso 16. ¿Vale? Job, capítulo 11, verso 16. Y me gusta lo que dice este versículo y lo relacioné con esto de dejar pasar, dejar ir el dolor que te causa esa herida. Miren que hay unas cadenas y ven a las aves volando libremente, ¿no? Después de romper esto, ¿no? Dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Miren que hay gente que dice por ahí, tienen razón, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Pero con esa raíz ahí tremendamente arraigada, ¿no? Y miren que no es tan, conceptualmente no es tan descabellado. Dice la palabra de Dios, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella. No podemos borrar. No puede estar en el olvido. De hecho, si tengo una herida en mi mano, puedo ver esa herida de lo que dejó cuando me la causé, pero ya no me duele. Está allí para recordarme lo que pasé y para hacerme crecer. Pero sigue allí, pero ya no duele. Entonces dejar pasar. Y mira que otra versión dice, olvidarás tus aflicciones. Olvidarás tus aflicciones y te acordarás de ellas como aguas que pasaron. No vengo a decirle ahorita, hermano, usted tiene que olvidar, porque inclusive a nivel científico no puedes olvidar. Es todo un proceso químico en tu cerebro que no puedes borrar simplemente porque quiere estar allí la herida. Tendrás que lidiar con el dolor de la herida. Pero tú tienes la decisión de saber cómo mantienes en tu vida esa herida. Y olvidarás tus aflicciones y te acordarás de ellas como aguas que pasaron. La cuarta cosa que entendí del perdón es que es un acto de obediencia. Nos dice el Señor, y lo habíamos leído ahorita en Colosenses 3:13, soportados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros, si alguno tuviese queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Es un mandato del Señor perdonar. Es un mandato del Señor perdonar. Y así nos perdonó Cristo, inmerecidamente. ¿Merecía ser perdonado? No merecía ser perdonado. Sin embargo, mi Señor
no solo me perdonó, sino que dio su vida por mí. Consumado es, dijo en la cruz, sus últimas palabras, Dios, consumado es. Estaba diciendo, Señor, derrama toda tu ira sobre mí. Toda tu ira del pecado de estas personas, derrala sobre mí y deja caer sobre ellos como agua fresca tu gracia. Miren, cuando hablamos del perdón, yo sé que muchos de nosotros sabemos que hay obstáculos que a veces en nuestra vida se presentan para perdonar. Y en esto quiero que me ayuden un poco, porque como les dije, no soy un gran conocedor de la materia. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el obstáculo número uno que tiene una persona para no perdonar? Miren, de verdad que todos llegamos a lo mismo. Y yo le apuesto que si todos lo hubiesen dicho al mismo tiempo, hubiese un coro en esta sala. Todos saben que es el orgullo el que no nos permite perdonar. De verdad. Ahora le pregunto, ¿ese orgullo viene del ofensor o vive en mí? Y si ese es el obstáculo más grande que tengo, entonces depende el perdonar de la persona o depende de cómo está mi corazón. Y muchas veces nos escudamos en todo esto, porque el orgullo es un problema no del ofensor, sino de lidiar con mi vida y con mi corazón. A veces entonces cuando vemos esto, entonces tendemos a decir, en vez de decir que es mi orgullo el que debo matar, como cuando hablábamos en la clase anterior y decíamos que tomar su cruz y seguirme, Dios, Jesús, hacía toda una enseñanza allí. Era morir, porque en aquel tiempo la gente sabía lo que significaba el camino de la cruz. Era un camino con una sola vía, un camino sin retorno, en el que cada paso te acercaba más a la gracia, te acercaba más a morir, a tus deseos, a tu carne. Y era eso, es tomar esto y saber que no será fácil lidiar con tu orgullo. Sin embargo, es necesario. Muchas veces en vez de lidiar con nuestro orgullo, siempre nos excusamos. Siempre decimos, lo que pasó fue, lo que pasa es que, lo que me hicieron fue, pero jamás admitimos que de repente el problema viene de mí. Y eso nutre este sentimiento, que nosotros por naturaleza tenemos un sentimiento de autojusticia. Entonces este patrón, establecemos unos patrones de justicia que son solo míos. Entonces la excusa del que me ofendió no me vale porque no se ajusta a mi patrón de justicia. Él no pasa mi patrón de justicia. Si alguien te ofrece ayuda a resolver el problema, tú dices, no lo necesito porque está dentro de mi vara con la que miro mi justicia, mi propia justicia. Yo no sé, pero muchas veces he escuchado, o cuántos de ustedes han escuchado decir, es que esto no es justo, por eso no lo perdono. Y mientras preparaba este mensaje, era como si el Señor me dijera, gira tu mirada y mira la cruz. Y dime si es justo de que el inocente muriera por el pecador. A mí me gustan mucho las ecuaciones. Y para mí el orgullo representa una constante allí en esta ecuación. Y entre las variables habrán las personas que te hieren, habrán muchas cosas. Pero ¿en qué parte de esta ecuación el que el justo muera por el pecador da una igualdad? Pero queremos exigir justicia. No hay manera de que sea justo que el justo muera por el pecador. Ni siquiera por el pecador, porque me parece que hablo en tercera persona, lo veo lejano a mí. De que Jesús muriera por mí. No era justo que muriera por mí, pero tampoco era justo que muriera por ti. Y aún así nos negamos a perdonar.
Era como aquel hombre que le fue perdonada aquella gran deuda, ¿recuerdan? Pero cuando vio al otro que le debía, dice la palabra que lo tomó y lo quería asfixiar y lo pagaba y lo quería asfixiar para que le pagara. Y como no le pagó, lo metió a la cárcel. Este hombre tenía una justicia que iba por encima de la justicia de Dios, por encima de la justicia del rey que le había perdonado aquella inmensa, que era la misma deuda que tú y yo tenemos con el Señor. Entonces, muchas veces olvidamos esto y no entendemos de que la justicia o la justicia, mi justicia, realmente debe ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que no todos van a poder cumplir los estándares de justicia que tengo. Pero que aún así estoy llamado a perdonar. Créanme que en este tiempo cuando el Señor me decía que mirara la cruz y viera si eso era justo, decía, wow, cuánto rencor he guardado a lo mejor y a cuántas personas he dejado de perdonar. Cuando yo era como aquel que tenía una deuda inmensa, pero en esta historia me parecía yo el que estaba tomando por el cuello para asfixiar al otro. Estamos llamados a perdonar y que no sea nuestra justicia la que realmente predomine en cada cosa que hacemos. No sé, estoy un poco perdido con el tiempo, Diego. ¿Hasta qué hora es? El reloj del mal. me tiene aquí, bueno, no recuerdo a qué hora comencé. Pero bueno, este es un tema extenso. Este es un tema en el que nosotros podemos pasar horas hablando, porque yo sé que fuera de estos 4 ítems que el Señor puso en mi corazón, ustedes tendrán muchos más. Pero el fin es perdonar. La iglesia, nosotros como iglesia, somos la comunidad o debemos ser la comunidad del perdón. Estamos llamados a ser la comunidad del perdón. Y muchas veces estamos predicando un evangelio, y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, estamos predicando un evangelio que creo que está errado, que creo que es una muletilla que hemos metido a la predicación verdadero del evangelio puro, aquel que dice la palabra de Dios, que es sin mácula. No, perdón. Uy, la he liado allí. Que es sin mácula, ¿vale? Estamos predicando un evangelio en el que pensamos, y lo decía hace días en la clase que tuvimos con el hermano Simón, que estamos predicando un evangelio que a veces decimos a la persona, le predico, no, si tú te arrepientes, el Señor perdona tus pecados y ya no tienes ningún problema. Y les voy a decir una cosa, no está correcta esa premisa. O por lo menos no la forma de esa ecuación no está correcta. Es que tu arrepentimiento no genera perdón en Dios. Es que el perdón de Dios es el que debe generar arrepentimiento en tu vida. Cuando tú le dices a una persona, el Señor te amó, murió por ti y ya te perdonó, ¿cómo dice el versículo? Aún antes, Hebreos 5:8, ¿no? Antes de morir ya Él había perdonado tus pecados. Entonces tú entiendes de que su perdón es tan maravilloso y tan grande en mi vida que entonces yo me arrepiento porque realmente el Señor ha tocado, me ha perdonado, me he sentido perdonado, porque es una de las cosas que necesitas para aprender a perdonar. Sentirte que has sido perdonado. Una persona herida que no sabe que fue perdonada no puede perdonar. Necesitas entender que Dios te perdonó. Entonces así puedes dar perdón a otros. Entonces es necesario que esto lo entendamos, que muchas veces estamos diciendo a las personas, arrepiéntete y el Señor te perdonará. Y es verdad, en alguna parte, siempre y cuando realmente ese arrepentimiento sea genuino. No que mi arrepentimiento es tan bueno que el Señor está esperando como loco que me arrepienta para darme su perdón. No, es que ni siquiera, por eso es que cuando hablamos de la gracia decimos que la gracia te humilla, porque no hay nada que es lo que puedas pagar la gracia. No puedes pagar por la gracia. Entonces, ¿qué te toca? Humillarte y saber que fue una dádiva, un regalo, que nada en mí es tan valioso, ni mi arrepentimiento, para ser perdonado.
Su perdón estuvo mucho antes de yo buscarle. Y ese perdón genera en mí ese arrepentimiento y querer no fallarle. Tener temor de fallarle a Él. No voy a alargarme mucho en esto porque creo que estoy en hora, pero voy a leer un pasaje que tiene que ver con la mujer adúltera y está ubicado en Juan 8, 1 y 11. Y podríamos leer muchísimos pasajes que hablaran del arrepentimiento y que pudiera dar un buen contexto a lo que estamos hablando hoy. Y dice la palabra de Dios en el verso 3 que estaban los escribas y los fariseos con una mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿sí? Y esta mujer fue presentada a Jesús y se la llevaron para, como dicen aquí en España, para pillarle, ¿saben? Se la presentaron ahí y en aquella comunidad de antes, en aquella sociedad machista de antes, la mujer no era que la presentaban así, no, la desvestían de cintura para arriba y con sus pechos fuera la presentaban allí para avergonzarla. Y se la trajeron a Jesús allí. Jesús estaba allí y dicen que se agachó. No sé si la situación le avergonzaba, cómo el ser humano podía ser tan malo o había tanta maldad. Decía que se agachó y escribió en tierra. Y los hombres estaban ahí y le preguntaron a él, queriendo pillarle, ¿no? Queriendo ver cómo conseguirle la falla, porque ellos sabían que para los judíos estaba prohibido por Roma, estaba prohibido que ellos matasen. Pero también ellos sabían que no podían dejar pasar porque según la ley, esa persona debía ser apedreada, lapidada en piedra, con piedras. ¿Qué hizo Jesús? Los confrontó en su corazón. Él se paró allí y les dijo, bueno, el que esté libre, y esto lo quiero leer textualmente, el de vosotros, mire lo que dice, el de vosotros, y esto es un singular, que esté libre de pecados, sea el primero en arrojar la primera piedra. Miren que la palabra de Dios es maravillosa. Miren lo que dice. En singular, dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Que el que tuviese libre de pecado, el primero debía estar libre de pecado y arrojar la piedra, pero todos los demás podían ser unos pecadores. De hecho, podía estar el adúltero allí, podía estar allí, pero el primero tenía que estar libre de pecado. Después que lanzaron la primera piedra, todos los demás podían lapidarla. El primero. ¿Ustedes saben qué hizo la gente? Dicen que desde el más anciano hasta el más joven se fueron largando uno a uno y nadie tiró la primera piedra. Pero en ese bullicio y en esa cantidad de gente ahí, había una sola persona que estaba libre de pecados. Era Jesús. Y no arrojó piedras, sino que fue hasta la mujer, a donde estaba la mujer, y le hizo unas preguntas. Enderezándose Jesús, después de haber estado con la cabeza agacha ahí en el suelo, no por, a lo mejor le avergonzaba la situación de cómo el hombre podía llegar a esa situación. No porque no tuviera que dar la cara. Dice la mujer, ¿y dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo una frase que considero que es el centro o el eje verdadero del Evangelio, que es lo que realmente debemos guardar en nuestro corazón, lo que debemos predicar. Le dice, ni yo te condeno. ¿Y quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Quién soy yo para condenarle? El mismo Jesús que estaba libre de pecados, que estaba allí, no le condenó. Esto lleva implícito allí un perdón, ¿o no es así? No te condeno, ¿por qué? Porque te perdono. Y le dice después, entonces viene el proceso de restauración. Primero te perdono y luego te dice,
Después, ve y ahora no peques más. Porque cuando nosotros vemos que una persona cambia y sus actos cambian, ¿qué pasa? Es por sus frutos que le conocemos, es por sus frutos de arrepentimiento. Entonces primero le perdonó y luego le envió a que no lo hiciera de nuevo. Ella iba a empezar a dar frutos de ese perdón que le había asignado el Señor. Y así a veces somos la iglesia. Debemos ser así. Saber que el que está fuera está condenado. Y que no debemos decirle, es que los del mundo o el impío, es que estamos llamados a amarles. Y estamos llamados a perdonarles. Y estamos llamados a hablarles del Señor. Para que el perdón del Señor pueda causar ese arrepentimiento en ellos. Por eso les digo que eso no depende de nosotros muchas veces. Predicamos el Evangelio, pero no depende de la conversión de nosotros. Es de Dios, pero estamos llamados a hacerlo en amor y en perdón. Ya para finalizar, quiero darles solo la conclusión y decirles que, bueno, ya esto ya lo hemos hablado. Dice que la iglesia debe ser una comunidad del perdón y simplemente porque fuimos perdonados inmerecidamente, estamos llamados a perdonar. Mi visión de justicia me acerca más a la dureza de la ley y no al estándar de amor y de perdón de Cristo. Es por eso que el amor y el perdón de Cristo están impregnados ¿de qué? De amor y misericordia. Es tener corazón por el miserable, misericordia. Estamos llamados a perdonar. La gracia y el perdón, les digo una cosa para nosotros como iglesia, como testimonios vivos, como sacrificios vivos, como decía Pablo, ante la sociedad. Nosotros somos la gracia y el perdón de Dios, son transformadoras. A lo mejor tus palabras convencen, pero tu ejemplo transforma. A muchos les vamos a hablar y les vamos a convencer del Evangelio, pero ¿quieres transformar a alguien? Da testimonio de Cristo, de lo que Él ha hecho en tu vida. Recuerda que el arrepentimiento no genera perdón. El perdón de Dios genera arrepentimiento en tu vida. Y no dejes que tu orgullo te gane la batalla. Aprende a perdonar. Aprende a saber, a entender que el perdón va por encima de ti. Y es aquí donde este versículo cobra sentido, no para otras cosas. Como es tan difícil perdonar, entonces digo, Señor, crea en mí ese corazón sincero. Señor, límpiame de toda maldad. Señor, tú estás conmigo hasta el fin de los tiempos. Es esto lo que realmente nosotros debemos predicar al Señor. Es decirle, es que soy fuerte en Cristo porque Él me fortalece. Es allí donde debemos ir. Estamos llamados a ser la comunidad del perdón. Y espero que si hoy estás aquí y tienes un familiar, un amigo o algún hermano con el que aún estás enfadado, no dejes que el orgullo te gane. Perdónale. ¿Es difícil? Lo sé. Pero tienes a Cristo de tu lado, que también te perdonó inmerecidamente. No seas aquel que agarró por el cuello al que le debía. Sea aquel juez justo que sin perdonar la falla, que sin dejar pasar la falla pudo perdonar. Pónganse de pie y vamos a orar para despedir el culto. Oremos. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque una vez más hablas a nuestras vidas. Gracias por tu perdón, por tu misericordia. Gracias porque nos permites conocerte un día más. Acercarnos a ti, Señor, nos hace cada día más cercanos a tu corazón. Nos hace cada día más sintonizar nuestro corazón al tuyo. Gracias porque has sido bueno con nosotros y nos has perdonado. Pero también, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de perdonar a aquellos que nos ofenden, así como en la oración que tú nos enseñaste, perdonar a nuestros deudores, perdonar a quienes nos ofenden. Padre, danos fortaleza para no dejarnos ganar por nuestro orgullo. El orgullo no viene del ofensor, sino viene de nuestro corazón. Enséñanos a identificar, como dice el versículo, mirad bien
que podamos mirar dentro de nosotros y reconocer nuestra maldad y nuestra falta de perdón. Señor, si hoy estás, pon en nuestra mente y en nuestro corazón, revela a aquellos que le hemos dañado y permite que con valor podamos ir hasta ellos y perdonarles y liberarnos de todo esto, Señor. Poder sentir esa grandiosa y maravilloso gozo que da perdonar y saberse perdonado. Gracias por todo lo que nos das y síguenos guardando en esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén.